Hola magos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Magos Educación Continua. Estamos muy contentos de un módulo más. Hemos llegado al módulo 7 de Educación Continua. Sean todos bienvenidos a este su espacio de aprendizaje. Vamos a realmente llevar nuestro conocimiento a otro nivel con esta clase. Es muy importante que integremos la información que nos van a transmitir y que sobre todo tomemos muchas notas, pongamos mucha atención para que todos puedan cursar su cuestionario y acreditar su conocimiento de la mejor manera. Magos esenciales, el día de hoy tenemos a una super maga para compartir este tema y en este momento está prendiendo su cámara para que la puedan ver también. Y te presentamos con mucho gusto, Joana Prates. Saludos hasta Portugal. Así es, allá está nuestra maga Joana conectada, acercándose a la medianoche, pero con ganas y entusiasmo de compartir con ustedes. ¿Cómo estás, Joana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bienvenida, bienvenida. Qué gusto tenerte por aquí. Esperemos que tu transmisión siga continua, porque ahorita en tu saludo se trabó un poquitín, pero bueno, vamos a probar ahorita que empiece la sesión. Y Joana nos va a hablar de uno de los temas más esperados, porque hay que aprender mucho de lo que hay detrás de nuestras gotitas. Nos encanta utilizar nuestros aceites para todos los beneficios que estos nos pueden dar, pero muchos somos de simplemente creencia ciega, ¿no? Decimos, yo me lo pongo y me funciona y pues, ¿quién sabe por qué? El día de hoy van a entender por qué. El día de hoy vamos a escuchar a Joana explicarnos cuál es la ciencia detrás de los aceites esenciales y de esa manera pues vamos a mejorar muchísimo nuestro conocimiento, nuestro entendimiento para poderlo también compartir con más personas. Así que bienvenida, Joana. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y pues te dejo a los magos a que compartas tu pantalla y que nos ilustres con todo este conocimiento que tienes para hoy. Perfecto, muchas gracias por la oportunidad. Yo vengo a hablar de hoy algo que es un poco complejo, que es la química de los aceites, pero también es muy interesante, ¿no? Y no hay que pensar que no es tan complicado, o sea, podemos entenderlo de una forma sencilla y creo que nos puede ayudar mucho, ¿no? Y aparte, al final, tenemos un manual que doTERRA nos ha dado y es un manual muy completo y que ustedes siempre van a tener con ustedes mismos. Entonces, hagan uso de ese manual para lograr sacar sus dudas y de sus downlines, ¿ok? Entonces, no están solitos, hay mucho material y yo lo que voy a dar aquí es una forma de que ustedes agarren ese manual y lo logran entenderlo todo y logran compartirlo con quien necesiten, ¿ok? Ese es el objetivo. Vamos aquí, lo que voy a hablar hoy son, ¿qué son los aceites esenciales? Bueno, una maravilla, pero va un poquito más allá de una maravilla, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de extracción de los aceites esenciales? Introducción a la química orgánica, porque de eso estamos hablando. ¿Qué grupos funcionales son? Y el manual de química de los aceites esenciales. Bueno, espero que estén todos listos y vamos entonces a empezar. ¿Cómo paso la pantalla de uno a otro? Ah, ya. Bueno, ¿qué son los aceites esenciales? Los aceites esenciales son la esencia de una planta destilada en un aceite líquido, ¿no? Y ahora preguntamos, ¿todas las plantas tienen aceites esenciales? No. De hecho, solo 5% de las plantas producen aceites esenciales. O sea, aquí tenemos el gráfico de esas 7.500 plantas aromáticas, originan 3.000 aceites esenciales, pero son solo 2.000 plantas las que originan 3.000 aceites esenciales. ¿Cómo pasa eso? Pues un ejemplo que tenemos que es el cilantro. O sea, tenemos el cilantro que extraen el aceite esencial de la hoja, pero también extraen el aceite esencial de la semilla. Entonces, una planta puede tener más que un aceite esencial, ¿no? Y solo 300 de esos aceites esenciales son comercializados.
Obviamente no significa que solo estos son los que existen. Estos son los que están estudiados. Ojalá podamos descubrir más y más, porque al final, si ustedes saben un poquito de la historia de los aceites esenciales, pues es una historia que viene desde hace muchísimo atrás, pero fue un poco esquecida, olvidada, perdón, en, o sea, en el siglo pasado. Entonces no es algo que tiene tanto estudio como que pudiéramos querer. Y ahora se ha estado dando esa importancia al estudio de los aceites esenciales. Ya tenemos bastante información científica sobre ellos y bastante información científica sobre las plantas que los originan, ¿no? Y queremos pues tener más y más aceites esenciales, pero de momento hablamos de 300 aceites esenciales con fines comerciales. ¿Cuándo es que una planta produce aceites esenciales? Pues una planta gasta bastante energía producir aceites esenciales. Entonces, de hecho, la planta no los produce todo el tiempo, porque no le conviene. ¿Cuándo lo produce? Para comunicarse. A ver cómo. O sea, una planta produce un aceite esencial para comunicar a otra planta, que es una planta invasora para ella, para lograr que esa otra planta deje de crecer y esa planta, la que está produciendo aceite esencial, logre crecer. Esa es una forma de producir aceites esenciales, esa comunicación. También para defensa contra predadores o contra una enfermedad. Para curarse, o sea, de enfermedades que puedan tener en sus hojas. Para crecer y para atraer polinizadores. Sabemos cuántas veces ustedes no abrieron aceites esenciales en la naturaleza y de pronto llega una abejita. Entonces de eso estamos hablando. Las plantas tienen la producción de aceites esenciales en situaciones específicas, pero con mucha, o sea, de mucha importancia para la sobrevivencia de la propia planta. ¿Qué son los aceites esenciales? Vamos a empezar por sus calidades. El aceite esencial tiene una calidad que es bastante importante, que es su volatilidad. O sea, ellos logran pasar de un estado líquido, incluso sólido, a un estado gaseoso uh, con una temperatura no tan elevada. Entonces, esa es una propiedad que es muy importante. Son muy volátiles. Y nosotros sabemos, cuando abres una botellita de aceite esencial, luego empieza a oler, ¿verdad? Eso es su volatilidad. Ese es sumamente importante para entender todo lo que vamos a ver hoy día, ¿ok? Ahora, otra calidad muy importante de los aceites esenciales es que son liposolubles, o sea, son solubles en grasa y por eso no son solubles en agua. Todos sabemos que un aceite esencial en agua no logra disolverse, pero por eso lo ponemos normalmente con aceite de coco fraccionado. ¿No? Ahora, ¿cuánto aceite produce una planta? Pues piénsenlo. Si ustedes agarran una naranja con su piel, porque la piel de la naranja es donde se extrae el aceite esencial, y la van a machucar, luego logran tener un aceitito en su mano, ¿no? Pero si agarran una hojita de menta, una sola, pues no es tan perceptible la cantidad de aceite que se va a quedar en sus manos, en sus deditos. Y aquí puse el caso de la rosa. Son necesarios 10,000 pétalos de rosa para hacer los 5 mililitros de aceite esencial, por si alguien tenía dudas por qué era tan caro. Y de hecho no se vende a no ser fraccionado, ¿no? A no ser diluido en aceite de coco fraccionado. Entonces eso es muy importante entender que hay plantas que producen mucho aceite esencial y hay otras que producen muy poquito, ¿ok? Y obviamente eso se va a pues va a tener una proporción en el precio del aceite esencial. Todo lo que vimos va a ser muy importante para entender los métodos de extracción. Entonces ahora vamos a ver los métodos de extracción de un aceite esencial. Pues extraer un aceite esencial es una ciencia, pero también es un arte.
O sea, no es nada más la extracción del aceite esencial. Y esto para mí es súper importante y es una de las razones por las cuales yo estoy con Deter. La extracción de un aceite esencial empieza desde el momento exacto de plantar y sembrar la planta. O sea, si no vas a sembrar la planta en el momento preciso, pues ya el aceite esencial que te vas a tener no va a ser el mismo. Si no vas a cosechar la planta en el momento ideal, tampoco vas a tener el mismo aceite esencial en la extracción, ¿ok? Y tienes que tener una forma de extracción muy profesional. Y eso es lo que vamos a ver porque hay distintas formas de extracción. Hoy vamos a ver solamente 4 formas de extracción. Son las más comunes y son la destilación por arrastre de vapor, la hidrodestilación, el método de prensado en frío y la extracción con solvente. El proceso más común es el arrastre por vapor. ¿Okay? Este es el proceso más común que siempre van a escuchar, es la destilación por arrastre de vapor. Entonces vamos a ver qué significa eso. La destilación por arrastre de vapor, estamos hablando de, vamos a poner agua hirviendo, solita el agua, ¿ok? Luego arriba vamos a poner el material vegetal. Vamos a pensar unas hojas de menta, ¿ok? ¿Qué hablamos? Hablamos que una de las calidades de los aceites esenciales es que son sumamente volátiles. Entonces, nada más con ese calor y ese vapor que sale del agua, que va a pasar por el material vegetal, ese mismo calor va a traer consigo mismo las partículas volátiles del aceite esencial, ¿ok? Y después va por un tubo, va a haber una condensación y luego se va a caer en un receptor. ¿Qué pasa? Pasa otra vez, vamos a la calidad del aceite esencial. El aceite esencial no se va a diluir en el agua. Entonces va a haber una separación natural en que se queda una agua y se queda el aceite esencial. ¿Ok? Y el aceite esencial se queda arriba del agua porque él es liposoluble. Entonces, son las dos calidades que hablamos de los aceites esenciales que nos van a lograr entender, darnos a entender de cómo funciona la destilación por arrastre de calor. ¿Qué es esta agua? Ustedes seguramente ya escucharon de agua de rosas. Pues siempre que quieren comprar una agua de rosas, vayan a checar si es un hidrosol, porque eso es uno de los resultados finales de una destilación por arrastre de calor. Como vimos, tenemos dos resultados finales, es el aceite esencial y el hidrosol. ¿Qué es un hidrosol? Pues es el agua del vapor, pero que contiene una cantidad muy, muy, muy pequeña de aceite esencial. Tiene 0.05 a 0.2 mililitros por cada litro de agua. Y ese es un hidrosol y el más común es el agua de rosas. Pero si quieren realmente comprar una agua de rosas que es resultado de una destilación, tiene que decir hidrosol en algún lugar. ¿Ok? Hay 3 factores determinantes aquí. La temperatura es uno. Entonces, ¿qué significa con la temperatura? A mí me encanta, y de verdad me encanta, que existan 1.000.000 de exploraciones y 1.000.000 de personas haciendo aceites esenciales. Pero cuando me doy cuenta de lo tan complejo que es, pues también me encanta tener la seguridad de tener un aceite esencial que es, pues, que tiene grado terapéutico. ¿Por qué? Porque aquí, si tú aumentas 1 grado al agua caliente, tú vas a tener otras partículas que están en la materia prima, en este caso en la materia vegetal, en nuestras hojitas de menta. O sea, vas a quebrar moléculas y vas a poner moléculas en tu aceite esencial que no las querías. Y esto puede ser todavía peor si estamos hablando de unas hojitas de menta que tienen cualquier tipo de químico, ¿no? Que no son de producción orgánica. Entonces ahí tú vas a lograr sacar el químico y llevarte hasta el aceite esencial. Nada más
porque aumentaste 1 grado en la temperatura. Y obviamente que una menta usa una temperatura distinta a una rosa, a un pétalo de rosa, y usa una temperatura distinta a un tomillo, ¿ok? Entonces, cada una de las plantas que hablamos, de que tenemos sus aceites esenciales, al momento de la destilación, pues van a tener una temperatura adecuada para su extracción, ¿ok? La temperatura normalmente varía entre 60 grados centígrados a 100. Otra es la presión. Existe una presión que se ha dada a este sistema. La presión va de 15 psi a 20 psi. Esto, para que tengan una noción, en el coche es como 30 a 35, ¿no? Entonces es una presión muy, muy reducida. Pero si aumentas la presión o si disminuís la presión, porque también existe eso, tal como en la temperatura, pues también si disminuís la presión, chance no vas a lograr tener el linalol, ¿no? O chance no va a lograr subir un compuesto químico sumamente importante para el grado terapéutico del aceite. Entonces, eso es bastante importante y de tener en cuenta. Porque sí, puedes tú en tu casa hacer una destilación por arrastre de calor. O sea, tú puedes comprar este aparato, se vende. No sé, yo puedo comprar este aparato, sacar aquí el tomillo del jardín y ponerlo. Pero si yo no logro controlar correctamente la temperatura y correctamente la presión, yo no sé qué voy a tener en esa aceite esencial. ¿Me explico? Entonces, no vas a lograr tener un aceite esencial con un grado terapéutico. De esto estamos hablando. ¿Cuánto tiempo tardan los aceites esenciales a destilarse? Pues una lavanda tarda 2 horas, no tanto. Pero si hablas de una madera, puede tardar 36 horas. Entonces, es muy distinto el tiempo que tarda un aceite del otro. ¿Ok? Todo cambia de acuerdo con la planta de que estamos hablando. Y eso es lo más importante. O sea, y por eso yo creo que es tan importante tenernos, y vamos a ver también, tenernos las plantas en su lugar de origen. Porque cada planta es una planta, desde cómo crece a cómo es destilada. Y si no respetamos la planta, no vamos a tener el regalo que queremos. Entonces, eso es muy importante que tengan en consideración. Otro método de extracción es la hidrodestilación. Es muy parecido al anterior, pero hay un pequeño detalle, que es ponemos el material vegetal con el agua. Entonces, hervimos el material con el agua. Obviamente tenemos que estar siempre moviendo y moviendo y moviendo para que no se pegue, para que no se queme. Esto se hace ¿con qué? Con un frankincense, con una mirra, que son resinas. Después todo el proceso es muy parecido. Pero, por ejemplo, si tú pones tomillo a hervir con el agua, pues ya no vas a tener, por ejemplo, carbacol, que es una molécula de alto valor terapéutico. Entonces, sí, si alguien quiere hacer, pues se pongo tomillo, en vez de tardar 4 horas con una destilación por arrastre, hago una hidrodestilación, tardo 2 horas y es mucho más rápido, tardo 1 hora incluso, es mucho más rápido, lo voy a hacer por hidrodestilación. No, no puedes, o sea, sí vas a tener un aceite esencial, pero no vas a tener un aceite esencial de grado terapéutico y en este caso específico no vas a tener exactamente el carbacol, que es súper importante, por ejemplo, ¿ok? Otro método es usado en los cítricos. Obviamente los cítricos son muy distintos, entonces es un método mucho más, ah, podemos decir, rudo, ¿no? No usa calor, usar con los cítricos no usa calor. La fruta pasa por cilindros filosos y esos cilindros y esos filos van a abrir los depósitos a donde está el aceite esencial, en la cáscara. Como habíamos ya visto, el cítrico, nosotros lo obtenemos el aceite esencial de la cáscara, ¿no? Entonces, vamos a abrir esos depósitos y de ahí recolectamos el aceite. Esta agua es filtrada, es centrifugada. ¿Centrifugada qué significa? Es puesta haciendo, o sea, hay una centrifugación muy fuerte
para ver la separación del aceite esencial del agua. Y así obtenemos el aceite esencial. Esa es usada en cítricos. Luego hay una que es extracción con solvente. La extracción con solvente es un poco más complicada. El ejemplo máximo de extracción con solvente es el jazmín, ¿ok? Jazmín lo hacemos así. ¿Por qué tenemos un distinto aquí? Porque las plantas las plantas de jazmín usamos los pétalos y esos pétalos son muy frágiles. Y ustedes saben, ustedes sacan un pétalo de jazmín y al segundo ya está o sea, ya está castaño ahí, ¿no? O sea, es un material muy frágil. Entonces, ese material lo lavamos con un solvente y por disolución se extraen estos compuestos fragantes. Y esta mezcla es filtrada y se saca el material vegetal y se obtiene lo que hablamos de un concreto a través de una destilación al vacío. Aquí no termina la extracción con solvente. De hecho, el jazmín pasa por varias extracciones con solvente. O sea, el concreto es otra vez puesto con otro solvente y se logra otro concreto y por ahí adelante. O sea, la extracción del aceite esencial de jazmín tarda 2 días. Entonces, es un proceso sumamente complicado para luego tener un absoluto. Eso también es otra. O sea, esta la extracción, aquí ponemos un poco sencillo, porque tampoco es tan importante entenderlo a mucho detalle, pero el jazmín tiene varios absolutos. Entonces, ¿qué significa? O sea, de cada vez que se hace una extracción, se tiene el absoluto 1, luego se tiene el absoluto, no, primero se tiene el absoluto primario, luego el 1, luego el 2, luego el 3 y luego el absoluto total. ¿Qué es el aceite esencial de jazmín de doTERRA? Es todos esos absolutos, ¿no? ¿Qué es el aceite esencial de jazmín de otras empresas? Puede ser nada más el absoluto primero, ni siquiera tener el 1 y 2, y mucho menos el último. Entonces, entiendan que cómo extraemos un aceite esencial va totalmente a distinguir qué es un aceite de calidad de un aceite sin calidad. ¿Estamos bien aquí? Porque ya, esto fue la extracción. ¿Hay algunas dudas sobre métodos de extracción? ¿Todo bien? Yo no sé si veo. Ok, a ver, sí, bueno. Entonces yo voy pasando a la parte súper interesante, que es introducción a la química orgánica. ¿Qué es la química? Todo. Todo es química. Todo es química. ¿Por qué? Porque todos son átomos. ¿Ok? ¿Qué es un átomo? Es una cosa muy chiquitita que no lo podemos ver, no sé, con un microscopio, y que tiene este aspecto. Aquí, como ven, tenemos un átomo eh, y tiene un núcleo que tiene neutrones y protones, y luego tiene varios anillos energéticos, le llamamos, con sus electrones. Y pueden estar muchos electrones ahí paseando. ¿Alguna duda ahí? Entonces, eso es un átomo, ¿ok? Los átomos se combinan. Aquí tenemos una molécula. ¿Qué molécula es esa? Es la molécula de agua. ¿Por qué se combinó? Hay un átomo de oxígeno que se combinó a 2 átomos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el átomo de oxígeno tiene 2 electrones negativos que están desemparejados y el hidrógeno, cada átomo de hidrógeno tiene una carga positiva. Por eso se empareja muy bien el agua. Y esta es una molécula de agua. La molécula de agua también es un compuesto. Por ejemplo, vamos a hablar la molécula de ozono. La molécula de ozono son 3 átomos de oxígeno. Eso es nada más una molécula, es una molécula sencilla, pero este es un compuesto. Entonces, ¿qué son nuestros aceites esenciales? Pues son compuestos químicos, orgánicos, volátiles. Ok, entramos aquí con algo nuevo, ¿no? Ya entendemos qué es la química, ya habíamos visto que son volátiles, ahora entra lo orgánico. ¿Por qué?
porque tienen carbono. Todas las moléculas que tienen carbono es química orgánica. Sin carbono no existiría vida. Sin carbono no existiría nuestra ADN. Sin carbono no existiría nada de lo que nosotros conocemos. Si tiene carbono, es vida. Entonces, por eso es que estamos hablando de compuestos químicos orgánicos volátiles. En este caso les decimos compuestos químicos orgánicos aromáticos. Al final, la volatilidad está ligada a su aroma, ¿no? Es eso que le da el aroma. Ahora, como ven aquí, este esomlinalol está muy presente en, por ejemplo, en la lavanda. Pueden tener ligaciones duplas, ya ven ahí, el carbono tiene 2 ligaciones duplas o una ligación sencilla. No, es nada más importante que sepan que esto pasa. Hay ligaciones dobles y hay ligaciones sencillas, ¿ok? Entonces, ya sabemos que estamos compuestos, porque son más de un átomo, y son compuestos químicos, orgánicos, porque tienen carbono, y aromáticos, ¿ok? Entonces, esa sería la definición de un aceite esencial. Vamos un poquito más, vamos a ver un poquito más. Entonces, ¿cuántos compuestos químicos tiene un aceite esencial? Pues aquí no hay una ley. Pues un aceite esencial puede tener un compuesto químico, por ejemplo, el abedul, que solo tiene saliciato de metilo. No es nada común que así sea, por eso solo encontramos el ejemplo del abedul. No es nada fácil que pase eso. O, por ejemplo, tenemos un frankincense que tiene 65 compuestos químicos orgánicos en su estructura. Esa ahí es una gotita, entonces ustedes imaginen una gotita, si ustedes van a ver microscopios, vienen esas cositas de CC, ahí todos, no es bien así, vienen las moleculitas, ¿no? Muy bien. Ahora, las plantas crean un tipo de moléculas aromáticas a que llamamos terpenos. Vamos a imaginar que ustedes tienen una piecita de Lego. ¿Ya ven? Una piecita de Lego. Este es un terpeno, ¿ok? ¿Qué es un terpeno? Es una piecita de Lego con carbonos porque estamos en química orgánica, ¿ok? Entonces, así estamos. Muy bien. Entonces, un terpeno puede ser monoterpeno. ¿Qué es un monoterpeno? Es que esta piecita de Lego tiene 10 carbonos. O puede ser un sesquiterpeno, que significa que la piecita de Lego tiene 15 carbonos. ¿Por qué puede ser esto importante? Vamos un poquito. Pues los monoterpenos obviamente son chiquitos, ¿no? Porque solo tienen 10. Entonces, por ser chiquitos, también son muy fáciles de entrar en nuestra corriente sanguínea, muy fáciles de entrar en nuestras células. Tienen esa capacidad. Y se encuentran prácticamente en todos los aceites esenciales. Siempre existen monoterpenos. ¿Por qué? Porque también esa es una de las características de los aceites esenciales. Porque todos tienen monoterpenos. Entonces son moléculas muy chiquitas que se absorben muy rápido y que entran muy rápido en nuestras células. Esto no pone atrás los esquiterpenos, que son moléculas, o sea, son unos legos un poquito más largos de carbono, pero tiene algo muy interesante. Tienen una forma muy rara. Imaginemos que son así, con estas sí, vamos a ver, leguitos y otras sí. Son unas cosas rarísimas, así, ¿no? ¿Por qué interesa que sean tan raros? Es que al ser tan raros, ellos necesitan emparejarse. Entonces, ¿con quién se van a emparejar? Con los radicales libres también. ¿Y qué otra cosa le hacen que está interesantísima aún más? Pues por ser raros, ellos logran emparejarse con las proteínas. Y las proteínas son lo que hacen todo lo que pasa en una célula. Como vimos en la clase del DDR,
que, por ejemplo, es una proteína la que da la información a la célula para que se mate si no tiene un ADN suficientemente bueno para pasar a otra célula, por ejemplo. Entonces, las proteínas tienen una función muy específica en las células. Cada proteína da una función específica a la célula. Que el sesquiterpeno logre comunicarse con esas proteínas es fenomenal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es una cosa muy interesante de los sesquiterpenos y que les dan una característica a los aceites esenciales increíble. Obviamente, el frankincense tiene sesquiterpenos porque tiene justo esa capacidad de regenerar el ADN, ¿cierto? Son más pesados y menos volátiles. Eso también es lo que hace que hay aceites esenciales que no tienen sesquiterpenos. O sea, no son tan comunes, no encuentras siempre. Y entonces, por eso no son tan fáciles también de extraer. Y después existen los diterpenos. Estos no lo vamos a ver para nada. ¿Por qué? Porque son tan pesados que nunca pasan en una destilación. Entonces, básicamente no existen o prácticamente no existen en un aceite esencial. ¿Qué otras cosas es importante ver aquí? Pues es importante entender que un aceite esencial o el mismo aceite esencial, por ejemplo, si hablamos de la lavanda de Himalayas o la lavanda de Bulgaria, tienen compuestos químicos orgánicos distintos. Y por eso doTERRA usa la lavanda de Francia, si no estoy en error. Ah, y obviamente la diferencia que existe aquí es en el porcentaje de compuestos químicos. Entonces, si tú usas una lavanda de tu patio o si tú usas una lavanda de Himalayas, no vas a tener el mismo aceite esencial y no vas a tener exactamente los mismos efectos que quieres, porque no tienes la misma porcentaje de los compuestos químicos orgánicos que dan las características específicas del aceite esencial con grado terapéutico. ¿Me explico? Entonces, eso es muy interesante también entenderlo. Obviamente que no estoy diciendo que una lavanda de Himalayas no tenga un poder terapéutico, un grado terapéutico bastante interesante. Claro que sí. Eso justo se estudia, ¿no? Pero lo que pasa es combinar y estudiar cuál es la que tiene más grado terapéutico, más efectos terapéuticos, si es la de Himalayas o si es de la Bulgaria. Y muchas veces aquí, basando en la lavanda, pues es el porcentaje del linalol, por ejemplo. Entonces una va a tener un poco menos de porcentaje y entonces chance yo necesito una lavanda con un porcentaje un poquito más alto del linalol para tener los efectos calmantes de ese aceite esencial. Espero que esté claro y pasamos entonces al siguiente. Entonces ya estamos en la primera pieza del Lego, ¿ok? Todos van a tener una piecita de Lego. Vamos ahora a los grupos funcionales. Ya vimos que los aceites esenciales tienen pues los terpenos, ¿verdad? Pero aparte de los terpenos, tienen lo que llamamos grupos funcionales. A mí, la verdad, me gusta más de llamarles familias, ¿no? Familias químicas, que eso también así se dice en inglés. Pues tienen ahí unas familias químicas que les ayudan en sus propiedades. Estas familias químicas pueden ser terpenos o monoterpenos, ¿ok? Pero lo que estamos hablando es la forma como están organizadas. Entonces, están organizadas de una forma, va a ser una familia, y si están organizadas de otra forma, va a ser otra familia. Entonces, hay 20 grupos funcionales de estas familias en la química orgánica, pero para los aceites esenciales solo vamos a estudiar 8. Aquí es donde necesito que tengan que tener más atención. ¿Están listos? Y que se despierten. Yo me voy a tomar un traguito de algo. ¿Cuáles son? Vamos a estudiar los alcoholes, fenoles, aldehídos, cetonas, alquenos, ésteres, éteres, fenilpropenos. No se asusten, porque al final
Sí van a tener unas estructuras un poco locas y sí van a ver cómo se conecta el carbono con el hidrógeno y el oxígeno y todo lo demás. Pero al final también les voy a dar cómo van a poder checar esa información una y otra vez en su manual. ¿Ok? Hay un manual que todos van a tener y es muy fácil de checarlo y ahí van a tener toda la información. Entonces tampoco estén de cómo voy a saber esto, no. Nada más yo creo que lo importante aquí es un poco entender, ay, ok, este es un alcohol y aparte es un alcohol monoterpeno. Entonces es de esos que entra muy rápido. Ah, sí, cierto. Ay, este es un alcohol, pero es sesquiterpeno. Entonces debe ser muy bueno ahí para arreglar la célula porque entra con sus proteínas y hace todo eso, ¿no? Entonces es eso que quiero que entiendan y es esa información la más interesante a tener, ¿ok? Entonces vamos. Alcoholes. Los alcoholes son un hidrogenio, entonces ya vimos un hidrogenio es un átomo ligado a un oxígeno, pues, que vamos a tener. Tendríamos entonces un hidrogenio ligado a un oxígeno, ¿ok? Y ligado a una pieza de carbono, o sea, tener de carbono. ¿Cómo los identificamos? Hay algunos que tienen esto que nos pueden ayudar que terminen en algo. Este termina en ol. El mentol, el geraniol, el linalol, el cedrol, el citronelol. ¿Ok? Y aquí abajo ven que tienen el geraniol, por ejemplo. Tienen siempre un ejemplo. Entonces ahí que tiene, tiene el hidrógeno en negro, el oxígeno en amarillo y tiene la pieza de carbono en rojo. ¿Ok? ¿Cuáles son las propiedades de los alcoholes? Limpieza, que ser del organismo o limpieza en general, antioxidantes, apoyan en el sueño, apoyan el sistema cardiovascular y tienen un aroma edificante. Ahora, ojo, que yo diga que tengan estas propiedades no significan que todos los alcoholes van a tener todas estas propiedades, ¿ok? Puede ser que un alcohol tenga las tres primeras y no tenga las tres últimas, por ejemplo, las dos últimas. Entonces, y esto es válido para todos los grupos funcionales, ¿ok? ¿Cuáles son los alcoholes monoterpenos? Que hablamos, son alcoholes así, pero esta piecita del Lego tiene 10 carbonos. Es la melaleuca, es el geranio, el coriandro, o sea, el cilantro de la semilla, la albahaca, el jazmín y la lavanda. Y sesquiterpenos, estamos hablando que esta cosita roja tiene 15 carbonos. Tenemos el sándalo, el vetiver, el cedro y el patchouli. Está ahí un micrófono, no sé quién se olvidó de, pero vamos. Fenoles, ok. Son un tipo de alcohol, ok. Entonces, es un lego de alcohol, sería este, pero luego está conectado a un anillo de benceno. Imagínense algo así. Es un hexágono de carbono, es lo que estamos hablando. También termina en enol, entonces tenemos el carbacrol, eugenol y el timol. Pueden causar irritaciones de la piel porque son muy potentes. O sea, ese anillo de benceno les da una potencia distinta de un alcohol normal y por eso son un grupo funcional distinto. ¿Cuáles son sus propiedades? Repelente de insectos, antioxidantes, son muy buenos para el sistema inmunitario y también muy buenos para limpieza. Aquí no existen sesquiterpenos en fenoles, o sea, no existe esta cadena con 15 carbonos, solo existe con 10 carbonos. Entonces solo tenemos monoterpenos. ¿Cuáles tenemos? El tomillo, el orégano, el clavo, la canela y la albahaca. Como les dije, ellos tienen un anillo de benceno que los hace que sean muy poderosos y normalmente eso se manifiesta por irritaciones de la piel. Miren los aceites esenciales que tenemos. El orégano, la canela, el clavo también es un poquito, ¿no? Entonces, chequen que aquí siempre hay una conexión, ¿ok? Y es importante entender eso. Aldehídos. Aldehídos tienen
un oxígeno con una conexión doble a un carbono, que luego está conectado a un hidrogenio y a la pieza de carbono, ¿no? Entonces tenemos un oxígeno ligado a un carbono, ligada ahora sería un hidrogenio y luego ligado a una pieza de carbono. Es esto que tenemos. Son un poco inestables los aldehídos y susceptibles a oxidarse cuando expuestos a oxígeno y a temperatura. Entonces, por eso dicen, ponen siempre tus aceites esenciales en un lugar seco, que no le dé el calor, que no le dé el sol, etcétera. ¿Por qué? Porque si tienes aldehídos, es muy probable que se vaya a oxidar, se tiene una temperatura más alta, se le da el sol, etcétera. ¿Y qué es un aceite oxidado? Pues un aceite oxidado es un aceite esencial que te puede causar irritación de la piel y nada más porque está oxidado. Entonces, eso también es muy importante. Si alguien te dice, ay, no, pero es que fíjate que me quemó el aceite esencial de, no sé, de lavanda, imaginemos, ¿no? Ah, ¿y por qué? ¿Cómo lo almacenaste? Esa es una pregunta que siempre puedes hacer. Si ves un aceite esencial que tiene una reacción que normalmente no debería tener, pues pregunta a las personas, ¿cómo es que lo estás almacenando? Porque eso puede pasar, sí, siempre y cuando hay una oxidación. Checa, tiene aldehídos, es aceite esencial, puedes checarlo en el manual, puedes checarlo, tienes gráficas al final y puedes checarlo muy fácilmente y muy rápidamente. Entonces vas, checas y preguntas a la persona, ¿cómo es que tienes tus aceites guardados? Y también puede cambiar el aroma entre las propiedades terapéuticas del mismo aceite. Entonces, sí es muy importante dónde guardas tus aceites y esto también es una herramienta importante si pasa algo con alguna de estos downlights que no debería pasar con un aceite. Entonces, ahí intenta ver, chance hubo una oxidación. ¿Cómo? Entonces, vamos a ver cuáles son los aceites que pueden tener oxidaciones, los que tienen aldehídos. Checa eso, ¿ok? Son también unos aceites que dan mucho aroma y terminen en al o aldehído. Tienes el cinamaldehído, geranial, neral, decenal y cuminal. Si creen que esto está complicado los nombres, esperen hasta el final, que ahí, o sea, no hay forma de que casi logramos decirlos, ¿eh? Sus propiedades son antioxidantes, ayudan mucho al sistema digestivo y obviamente a la función gastrointestinal. Entonces, esa es su más grande función, terminan estar en el sistema digestivo. No existen sesquiterpenos aquí. Entonces, todos los que existen son monoterpenos. Significa que tiene su cadenita de 10 carbonos, no de 15. ¿Cuáles son? La acacia, la canela, la melisa, el limoncillo y el cilantro. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que la acacia se tiene una capacidad para tu sistema digestivo, es dada por la presencia de aldehídos. ¿Ok? Vamos entonces a las cetonas. Son muy similares a los aldehídos. Tienen un átomo de carbono conectado con una conexión doble a un oxígeno, pero ese átomo de carbono está conectado directamente a una cadena de carbono y después con un hidrógeno, ya sé. Terminan en ona. Entonces, pero no todos, por ejemplo, alcanfor no, es el único que no. Luego tenemos el leptospermona, davanona, mentona, jatamanzona, rotundona, mustacona y faurinona. Ya les dije, esto no los nombres no se ponen más fáciles. ¿Cuáles son las propiedades que ellos tienen? Pues mejoran la apariencia de la piel. Son muy buenos para el sistema respiratorio y también para el sistema digestivo. Aquí sí, aquí en las cetonas puedes tener monoterpenos y sesquiterpenos. Entonces, ¿qué aceites tienen monoterpenos cetonas? La hierbabuena, el eneldo, la menta, el geranio y la alcaravea. Y sesquiterpenos, el nardo y el frankincense. Y es verdad, si tú vas a ver eso es lo interesante. Entonces tú vas a ver, sí, el frankincense es muy bueno para mejorar la apariencia de la piel, sin duda, ¿no? Y bueno, y es bueno para todo. Pero, por ejemplo, una hierba buena es muy bueno para el sistema digestivo y excelente para el sistema respiratorio también. Y la menta, por ejemplo, el eneldo, obviamente, sistema digestivo.
Entonces, tienes ahí, puedes ver, ah, sí, claro, tiene esa propiedad. Entonces, esa propiedad, pues muy probablemente fue dada por la presencia de cetonas. También después vamos a ver de cantidades y cuál es la importancia de cantidades. ¿Ok? Alquenos. Alquenos tiene por lo menos un enlace doble entre cualquiera de los carbonos de su estructura molecular. Es que al final los alquenos tienen estructuras medio raras y entonces esa es una característica, ¿no? La característica que hay un enlace doble en cualquiera de los carbonos, ¿ok? Tiene muchas conexiones duplas y anillos, lo que los hace muy buenos receptores de electrones no emparejados. O sea, eso ya hablamos. O sea, ya hablamos, ¿te acuerdan que hablamos que los sesquiterpenos son de esas moléculas que pues, son muy complicadonas, pero luego son muy buenas cachando ahí los radicales libres, que son los electrones? ¿Se acuerdan? Los electrones están en los anillos que están en el átomo, ¿cierto? El átomo tiene como una parte central, una pelotita central, y luego tiene anillos energéticos a dónde están girando, como si fuera un sistema solar, imaginemos, a dónde están girando los electrones, ¿no? Entonces, estas conexiones duplas y estos anillos raros logran que ellos sean muy buenos cachando esos electrones que andan ahí intentando romper nuestras células saludables. Estamos hablando de los electrones de los radicales libres. Y ellos lo que hacen es agarrar el radical libre y ya no lo suelta. Entonces son muy buenos aliados. Terminan en eno. Entonces tenemos el alfa-pineno, sabineno, limoneno, gamma-terpineno, cariofileno, zingibireno, alfa-cedreno, beta-cariofileno. Propiedades: rejuvenecen la piel, son muy buenos antioxidantes, obviamente, dan también un ambiente edificante y tienen una respuesta antiinflamatoria saludable. Obviamente que sí, ¿no? Por lo que hablamos. Y claro que aquí vamos a lograr tener los sesquiterpenos. Aquí hay monoterpenos alquenos y hay sesquiterpenos alquenos. Entonces, ¿cuáles son los aceites que tienen monoterpenos alquenos? El incienso, el abeto de Douglas, el tanaceta azul, el limón y la naranja. Y sesquiterpenos, ylang ylang, pimienta, copaiba, melisa, jengibre. Por ejemplo, vamos a intentar hablar de una naranja, ¿no? Porque, ¿se acuerdan que hablamos? Pueden tener propiedades, pero chance no tienen todas. Yo chance no daría la naranja como una super propiedad de ella, ser muy buena para la piel. No, creo que la naranja es tiene un ambiente edificante, sí, promueve eso, es muy buen antioxidante, sí puede ser muy buena para antiinflamatoria, pero chance no es tanto eso, no es su característica principal, ¿no? Entonces aquí también podemos ver cuáles son las propiedades que tienen de los alquenos. Y si es que terpenos alquenos tenemos el ylang ylang, la pimienta negra, la copaiba, la melisa y el jengibre. Ésteres. No faltan tantos, faltan dos, creo. Ésteres. Resulta de la reacción entre un alcohol, que hablamos al inicio, que era un sencillo, muy sencillo, un alcohol era algo así, ¿no? Era un hidrógeno, un oxígeno y la cadena, ¿no? Con un ácido. Tienen un carbono central doblemente lanzado a un oxígeno que está individualmente lanzado a una estructura molecular e individualmente lanzado a otro oxígeno. Eso es medio complicado, pero bueno, al final no es lo que está ahí un poco en el metilsacilato, acetato de metilo. Es que siempre lo leo en inglés y luego me hace confusión. Entonces, no tiene exactamente que acordarse de cómo es la estructura, más o menos tienen que saber por qué la estructura es importante. Terminan en nato. Y otra cosa importante es que tienen dos cadenas de carbono, ¿no? Como vimos, porque tienen ahí una y luego se conectan a otra. Entonces, muchas veces tienen dos nombres, ¿ok? Entonces, tenemos el acetato de linalilo, angelato de metilamilo, acetato de bencilo, acetato de bornilo, acetato de nerilo, tuillato de metilo y sacilato de metilo. Propiedades. Son calmantes, son relajantes, promueven un balance, reducen las manchas de la piel y son también muy calmantes para la piel.
¿no? Son calmantes para el sistema y calmantes para la piel. Por eso está lavanda, ¿no? Eso no piensa luego en lavanda, calmantes para la piel, si me quemo, ¿qué me pongo? Lavanda. Entonces ahí tenemos. No encontramos aquí sesquiterpenos ésteres. Entonces solo tenemos monoterpenos ésteres. Lavanda, la salvia, la bergamota, el jazmín, la manzanilla romana, el helichrysum, arbovitae y la gaulteria. ¿Ok? Entonces, esos son los que tenemos de ésteres. Vamos a otros que son éteres. O sea, nada más no tienen el éster, pero son distintos. Entonces, no me los compliquen. No, miren ahí cómo, ya vienen cómo es ahí en el logras en el Lego. Es una molécula de oxígeno enlazada entre dos cadenas de carbono y de hidrógeno. Y aquí pueden tener varios sufixos. Entonces, no es tan fácil identificar, ay, y tampoco hagan eso siempre, ay, termina en ol, entonces es un alcohol. Ni siempre, ¿ok? No piensen siempre así. Más bien anden con su manual y ahí lo ven y ya se van acostumbrando a los nombres. Hagan más así. Entonces, eucaliptol, obviamente, el anisol, el cursereno, la furanosema, un 3-dieno, y bueno, y lo que tenemos aquí es el eucaliptol, que también es un 8-cineol. ¿Cuáles son sus propiedades? Vías respiratorias despejadas. Eso uno piensa así cuando piensa también en eucalipto, ¿no? Mejoran la apariencia de la piel, muy buenos para la limpieza y muy buenos para la función inmunológica. Tenemos monoterpenos aquí y sesquiterpenos. Logramos encontrar los dos. Los aceites esenciales que tienen monoterpenos éteres es el cardamomo, el eucalipto, el romero, la melaleuca y la menta. Y los sesquiterpenos éteres encontrámoslos en la mirra y en el vétiver. ¿Ok? Y bueno, otra vez, pues, chéquenlo. ¿Cuáles son sus propiedades? Mejoran la apariencia de la piel, entonces, función inmunológica. Pues la mirra es muy buena para eso, ¿no? Y menta, sin vías respiratorias despejadas. Entonces, entiendan un poquito y chequen dónde viene y como tiene, obviamente, puedes encontrar un poco más de información, pero estas son las propiedades principales. Fenilpropenos. Fenilpropenos son moléculas con un anillo de benceno, que básicamente es ahí un anillo de carbonos, enlazado a 3 carbonos y a 5 hidrógenos. No está tan difícil. Pueden tener varios sufixos también, o sea, entonces no vas a lograr identificarlos. Sí es un fenilpropeno, otra vez como los anteriores. El estragol es uno, anetol, cavicol, el emecin. ¿Cuáles son sus propiedades? Actividad cerebral saludable, actividad cardiovascular saludable. Son antioxidantes y son muy buenos para el sistema digestivo. Y solo existen monoterpenos y solo son encontrados en 3. En el hinojo, en el anís y en la albahaca. Muy bien, terminamos esta parte de las familias, de los grupos funcionales. Espero que no les haya sido tan pesado. Yo tenía un poco de miedo que se me aburrieran demasiado, pero tenemos que hacerlo. Pero al mismo tiempo creo que hay es como un juego. Piensen en un juego, ¿ok? En un juego de Legos con propiedades, ¿ok? Este rojito tiene una propiedad y luego se va a conectar con ese, entonces va a tener otra. Entonces es un juego. Ahora, lo más importante, lo más interesante es que ustedes no tienen solo esta presentación para guiarse. Ustedes tienen un manual de química de aceites esenciales. Ese manual, todos lo van a tener, está en PDF, se los vamos a enviar junto con esta presentación. Entonces, acuérdense que tienen esto. Y incluso, yo decidí que deberíamos terminar esta clase entendiendo cómo vamos a usar este manual. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? En este manual ves aquí una ruedita, ¿no? Esta es la rueda de alquímica de los aceites. Entonces, vamos un poco a ver cómo vamos a leer esa rueda. Y por otro lado, al final del manual, también tienes como una información chiquita de cada uno de los aceites de doTERRA. De cada uno de esos aceites tienes una información chiquita sobre cómo los vas a ver, qué tienen, qué usos tienen, toda la información compactada ahí. Entonces también vamos a ver cómo vamos a leer esa información.
Y en final, tienes todavía unas tablas que te pueden ayudar a entender mejor, ¿ok? Entonces, vamos a eso. Les voy a ayudar a leer este manual. Es un manual de 80 páginas, algo así, pero ustedes realmente lo que pueden hacer es, se basan en esta presentación, que ya está muy sencilla, de verdad intenté que fuera lo más sencillo posible y que solo tuviera información muy útil para usar y fácil. Ahí pueden aprofundar un poquito, pero pueden solo usar lo que está al final, ¿ok? Yo sé, no, para quien no sabe, yo soy portugués, entonces si usas así unas palabras raras, es por la hora también. Entonces vamos. ¿Cómo vamos a usar estas ruedas químicas? Estas ruedas químicas son para que nosotros entendamos mejor qué tiene cada aceite. Entonces, ¿cómo va? En el anillo exterior tienes los aceites esenciales. En el anillo más adentro tienes el nombre del constituyente químico, el cariofileno, esos que hablamos rarísimos, esos. En el anillo interior tienes el grupo funcional, es un alqueno, es un éster, es un éter. Y al centro tienes la información si es sesquiterpenos o monoterpenos. Como vimos, había muchos más monoterpenos que sesquiterpenos, ¿verdad? Solo tienes una rueda para sesquiterpenos y es la que te enseñamos aquí al lado derecho. Entonces, ¿cómo vamos a leer eso? Vamos a ver que, por ejemplo, la copaiba tiene una característica de aliviar porque tiene cariofileno, que es un alqueno sesquiterpeno. Y así adelante, ¿no? La melisa también, o vamos aquí más abajo, el cedro es un estabilizador. Tiene cedrol, que es el nombre del constituyente químico, y el cedrol es un alcohol sesquiterpeno, ¿ok? Ahora, por favor, tienen que tener una cosa bastante, tienen que tener un poco de atención. Hubo seguramente cuando pasaron del inglés al español, que se equivocaron y ven que aquí alquenos, pues fui yo que escribí. Por error ahí dice sesquiterpenos. Obviamente no es sesquiterpenos, ya vimos que la rueda química en ese lado tiene, o sea, en ese anillo tiene el grupo funcional. Entonces, sesquiterpenos no es un grupo funcional, es un terpeno, ¿verdad? Nosotros empezamos por terpenos, grupos funcionales, constituyentes químicos, aceite esencial, ¿cierto? Entonces, agarran su manual y ahí mismo lo pueden rayar y poner alquenos. Vamos entonces a las siguientes. Aquí tenemos las ruedas de monoterpenos. Pues es igualito. Obviamente en el núcleo central tenemos que son monoterpenos. Los aldehídos, por ejemplo, tenemos el geranial, el neral. Es encontrada en el lemongrass y ahí está citronela, no sé si ven, pues no es citronela, es limoncillo, ahí es otro error. La melisa, que entre paréntesis tiene ahí toronjil, pero es melisa, y son aldehídos y tienen la capacidad de restaurar, ¿ok? Entonces, podemos también ir, aquí también tienen que son alquenos, aquí otra vez alquenos, tienen que borrar ahí en su manual y escribir alquenos. Si nuestro error lo que tenía escrito era monoterpenos, otra vez fue un error de typing, ¿no? Y se les pasó. Entonces tenemos alquenos, por ejemplo, el limoneno. Ya vieron, el limoneno es muy importante. Siempre escuchamos el limoneno, aunque uno no quiera saber de química en aceites, siempre escucha el limoneno, ¿no? El limoneno está en los cítricos, ¿no? La bergamota, wild orange, la tangerina, todo, ¿no? La toronja, el limón, la lima. ¿Y cuáles son su propiedad? Elevar. Aquí del otro lado seguimos, o sea, nada más, es que no ocuparon, seguimos con los monoterpenos. Otra vez ahí alquenos, hubo un error, por eso tienen que checar. Y también tiene otro error que decía, si es monoterpenos, yo creo aquí en vez de restaurar. Ahí no tiene sentido, también es restaurar. Y vemos igualitos, ¿no? Imagínense, tenemos en los ésteres, acetato de nerilo, está en el helicricio y tiene una función restaurativa. Entonces, estos son
es una información muy básica, muy generalizada más bien, pero también te logra entender, ¿ok? Te logra entender qué fue lo que estuvimos viendo hoy. Entonces, primero empezamos, ¿ok? ¿Qué es un átomo? ¿Qué es una molécula? ¿Qué es un compuesto químico? ¿Qué es un compuesto químico orgánico? Tiene carbonos. ¿O qué? Esto se divide si tienen 10 o 15 carbonos, son mono o sesquiterpenos. Muy bien. Y de aquí voy para grupos funcionales. Ok. Entonces, ahí ya vas para otro anillo, grupos funcionales. Muy bien. En cada grupo funcionales tengo también sus nombres, ¿no? Sus geraniales, etcétera, sus constituyentes. Y de ahí los aceites esenciales a dónde están. Obviamente esto no significa que la melisa y el limoncillo son nada más geranial y mineral. No, para nada, ¿ok? No significa eso. Seguimos. Otra información súper útil que tienen en este manual es al final lo tienen estas informaciones muy cortitas de cada uno de los aceites esenciales. ¿Cómo las vamos a leer? Pues tienen el nombre, menta, los usos, o sea, se puede usar tópico, aromático, etcétera, como tenemos en el libro, usos, tal y cual, cuáles son los sistemas del cuerpo, y luego tenemos aquí dos quesitos, ¿no? Me gusta llamarles de quesitos. Tenemos los grupos funcionales, que son de qué están hechas, y la composición química por grupo funcional. Y cuáles son los constituyentes principales. Pero vamos un poquito, vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Para hacer más fácil. Ylang ylang. Ok, entonces ylang ylang, tenemos ahí los usos, cómo se usa, para qué brinda apoyo antioxidante, promueve la apariencia de la piel y cabellos saludables, cuáles son los sistemas del cuerpo, nervioso, piel. Muy bien. Estructura molecular de carbono. Vemos que tiene más esquiterpenos que monoterpenos y luego tiene otros. Y grupos funcionales. Sabemos que es mayoritariamente un alqueno, ¿no? Luego tiene ésteres, tiene alcoholes, tiene éteres y tiene fenoles. Aquí algo que es muy importante. No es por tener una rayacita de fenoles que, ay, no importa, es mayoritariamente alquenos. Con que sepa alquenos ya sé todo del ylang ylang. No es cierto. Hay una cosa que se llama, pues, los micronutrientes, ¿no? Entonces, puede ser que tenga muy poca porcentaje de un grupo funcional, pero puede ser decisivo para la característica principal de esa aceite esencial. No sé si me explico. Entonces, por ejemplo, vamos a intentar aquí entender con el ylang ylang. Pues el ylang ylang eleva estado de ánimo, ¿cierto? ¿No? Y si sabemos que un alqueno es edificante, muy bien, pero también tiene un efecto calmante. Pues eso no es muy común en los alquenos. ¿Dónde podemos ver esto? En los alcoholes. Y tiene alcohol, ¿no? Tiene un alcohol ahí. O sea, tiene un porcentaje de alcoholes ahí. Entonces, ahí vemos que muy probablemente el hecho de que tenga un efecto calmante es por tener ese porcentaje, aunque más chiquito, pero importante de alcoholes. Es posible que existan otros grupos funcionales en el ylang ylang y que no estén representados aquí. ¿Por qué? Porque son tan poquitos que no se lograría ver en una gráfica, ¿ok? Es nada más para te ayudar. Y tienen los constituyentes principales, que también no te debes quedar por aquí, ya lo vimos por qué. ¿Ok? Entonces, eso es para que ustedes sepan en el primero quesito, es la estructura de carbonos, son 10 y son 15, y luego los grupos funcionales, y luego los principales para que ustedes sepan, es germacreno, es betacariofileno y es farneseno, ¿no? Esto ahora viene las tablas. Es importante, para que ustedes entiendan la tabla, es importante que impriman el manual. Y es importante que chequen cómo imprimen, porque lo que pasa es que ustedes van a tener en una página la información del constituyente, estructura y clasificación química, y luego en otra página la continuación. Entonces no se queda muy claro si lo estás viendo en una computadora, por ejemplo. A mí no se me quedó nada claro, lo tuve que poner uno y ok. Entonces, en una netole, su clasificación química es fenilpropeno, es de fenilpropeno, muy bien.
Sus beneficios: apoya el sistema digestivo, ayuda a mantener la salud de la función celular, apoya la salud del flujo sanguíneo y calma los tejidos. ¿Cuál es mi aceite que tiene más anetoles? Y no. Ya vieron que aquí ya es un poco más detallada la información, porque aquí ya van no por los grupos químicos, el fenilpropeno, ya van por los constituyentes. ¿Me explico? Entonces ya van constituyente, o sea, cada uno de los compuestos químicos que pueden existir en los aceites esenciales ya están ahí y ya van con sus beneficios. Entonces, por ejemplo, la bergamota, porque me estaba ahí, es un sesquiterpeno alqueno, beneficio antioxidante, y tenés en la copaiba, en la albahaca, etc. Entonces, esa es una todavía más detallada. Entonces, tú puedes empezar con una muy poco detallada, que son las ruedas químicas, pasar a una de usos muy fácil, que son esas que tenían el aceitito, esas como unas fichitas, ¿no?, de información. Y luego, si realmente quieres checar, pues aquí tienes esa, pues, por compuesto químico, ¿no? Cada uno de los compuestos químicos. Por eso yo les aconsejo muchísimo a que imprimen este material, chequen bien cómo lo imprimen frente y verso para que les dé esta visión clara y apóyense en él. Incluso pueden solo imprimir las últimas páginas, que es donde ven esta información, ¿ok? Y bueno, yo ahora me gustaría mucho ver si alguien tiene dudas, porque ya espero haber sido clara y espero que tengan logrado, pues, quedarse con alguna información útil para ustedes. Y, y bueno, y espero que también haya, yo creo que es algo súper interesante, la química orgánica me encanta. Pero entiendo que sí, más está a mí, o sea, muchas veces desde los nombres de todo, les dieron nombres demasiado complicados, creo que nada más fue eso, porque de resto es muy interesante, ¿ok? Y bueno, yo voy aquí ya no sé cómo, ok, muy bien, ok. Y ahora, yo no sé dónde logro ver, aquí las preguntas, ok, bueno. Yo no soy nada buena con cosas informáticas, ¿eh? Me gusta la química y luego la informática no tanto. ¿Qué es un concreto y un absoluto? Pues al final son fases distintas del proceso de destilación, ¿ok? El concreto, imagínate, es todavía tiene el solvente y es como la fase primera de esa destilación, y el absoluto ya es el resultado final. Y como hablamos, pues tiene varias formas, tiene varios procesos, ese tipo de destilación. Terpeno es la estructura de carbonos. Sí, es un compuesto químico, sí, obviamente, pero es una estructura de carbonos y suelen, pues, diferenciarlas. ¿En qué lugares no hay que guardar los aceites para que no oxiden? Pues al final, guardan los aceites en lugares secos y oscuros. Esa sería la forma más fácil. La presentación, pues sí, nosotros, bueno, yo voy a compartir la presentación obviamente a través del chat, pero la presentación va a estar en Magos Esenciales, y también ahí vamos a compartir el manual, por eso toda la información la van a tener. O sea, la idea es que ustedes, pues, se hagan, o sea, ustedes tienen estos materiales, son de ustedes y son para ustedes. Entonces, por favor, úsenlos y replíquenlos y no se tienen que hacer de nuevo. Aquí están para que los usen, ¿ok? Sí es necesario estudiar un poquito. El epazote no tiene la misma función que el cilantro, ¿no? Pero muy parecidas. Y yo creo que no tengo otra pregunta aquí. Si alguien más tiene alguna duda, ah, yo no veo. 11, 14. Bueno, de nada. Ojalá les haya gustado. Y bueno, y nos vemos en otro
en Magos de Educación Continua. Joana, muchísimas gracias. Nos has dejado una gran experiencia de aprendizaje y mucho que estudiar. La verdad es que es un tema súper completo y lo manejaste de manera increíble y súper amena para todos nosotros. Nos hemos echado junto contigo esta hora y cachito aprendiendo y de verdad eres una gran educadora y química. Así cada quien sus superpoderes, bien explotado. Qué bueno que lograran entender. Pues muchísimas gracias. Recuerden, magos esenciales, que subiremos esta sesión grabada al grupo de esenciales del Mago Network. También subiremos el manual del que nos habla Joana y su cuestionario para que lo puedan responder y avalar el conocimiento de la clase del día de hoy. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Les mandamos un fuerte abrazo. Muy buenas tardes, saludos a todos, a estudiar mucho de la química. Joana, gracias de nuevo, saludos y abrazos hasta Portugal, buenas noches por allá. Adiós, hasta luego. Ay.